Si hablamos que su casa no tiene suficiente ventilación o no le está llegando suficiente aire, entonces pues adentro de su casa deberían de estar a una temperatura similar, o si esa casa un poquito más alta porque se encierra el calor, ¿cierto? Siempre es una frase que decimos, ¿no? Que se encierra el calor. Y lo que ustedes quieren hacer pues es evitar precisamente eso, que se encierre el calor en su casa. ¿Qué hacen? Pues deciden poner un aislante, una placa arriba del techo de su casa que impida el paso del calor del ambiente hacia dentro de sus cuartos. Entonces dicen, pues tengo varios materiales. ¿Cuánto es lo que yo necesito poner y qué material es el que me puede ayudar a bajar esa temperatura para que no se encierre tanto el calor? Entonces, este ejemplo es parecido a eso. Nosotros tenemos 2 placas, cada una con diferente conductividad térmica. Imaginen que la placa 1 es el techo de su casa, puede ser lámina de aluminio, puede ser concreto, si tiene ya losa, o puede ser teja, o el material que ustedes tengan en casa. Ese es su placa 1, ¿vale? Y la placa 2, pues va a ser el aislamiento. Y dice, 2 placas de espesores L1 y L2, es decir, cada una de las placas tienen diferente espesor y conductividades térmicas K1 y K2, o sea, son diferentes materiales, están en contacto térmico como lo muestra la figura 4, esta figura. Las temperaturas de las superficies exteriores son T1 y T2, donde T2 es mayor que T1. Significa que la temperatura va a fluir desde T2 hasta T1. Calcular la temperatura en la interfase y la rapidez de transferencia de calor a través de las placas cuando se ha alcanzado un estado estacionario, es decir, cuando ya no hay más flujo de calor ni hay acumulación de calor en medio de las placas. El problema como tal nos dice que queremos calcular la temperatura de aquí en medio. ¿Cuál es la temperatura de la interfase entre la placa 1 y la placa 2? No nos da datos, es decir, no nos dice cuál es su espesor, no nos dice cuáles son las temperaturas, ni nos dice cuáles son las conductividades térmicas. Solamente nos da las variables. Entonces, a partir de las variables, nosotros tenemos que llegar a una ecuación donde podamos calcular T. Para eso, recuerden que estamos hablando de conducción, porque son 2 sólidos, y la fórmula para la conducción de calor es esta, que es la que veíamos ayer. Tenemos la conducción de calor, va a estar dada por el coeficiente de transferencia de calor por el área que atraviesa ese coeficiente, multiplicado por el diferencial de temperaturas, que es T menos T1 sobre L1. Recuerden que siempre es el valor mayor menos el valor menor. En este caso, como estamos hablando de esta placa, de la placa K1, entonces el valor mayor es T y el valor menor sería T1. ¿Por qué? Porque la temperatura T2 es la más alta. Eso significa que aquí está más caliente y si el calor va fluyendo de T2 hacia T1, pues aquí tiene que estar más caliente, menos, y esta va a ser la temperatura más baja. Por eso es que T es mayor que T1. Y lo mismo hacemos para Q2, es decir, para la placa 2. Vamos a tener el coeficiente de transferencia de calor K2 multiplicado por el área 2 de la placa 2, todo eso por T2, que es la temperatura mayor, menos T1 sobre el L2. ¿Eso sí queda claro? Sí. ¿Sí les queda claro? Sí, Ok, sí. entonces, como ya tenemos las ecuaciones, estas ecuaciones ustedes las pueden repetir tantas placas tengan. Por ejemplo, si tienen otra placa más, simplemente le ponen Q3. Si tienen otras 3 placas más, pues las igual. O sea, las ecuaciones simplemente van repitiéndose. Ahora,
Como el flujo es mayor, es decir, fluye de aquí de T2 a T1, recuerden que por eso le cambiamos el signo a la ecuación, pero es lo mismo que la ecuación que vimos ayer. ¿Qué tenemos que hacer después? Vamos a igualarlas. Q1 lo vamos a igualar a Q2 y nos va a quedar K1 por A multiplicado por T menos T1 sobre L1 va a ser igual a K2 por A2 por el T2 menos T1 sobre L2. Ahora, el problema no nos dice que tengamos áreas diferentes. De hecho, la imagen se ven placas con áreas iguales. Entonces, podemos suponer que el área 1 es igual al área 2. Si el área 1 es igual al área 2, entonces las podemos eliminar, porque esta área y esta área se encuentran aquí multiplicando. Si yo las paso del otro lado, pasarían dividiendo. Y si son iguales, entonces eliminan a la otra área. Si yo paso el área 1 para acá, eliminamos el área 2. Si paso el área 2 para acá, elimino el área 1. Entonces, yo puedo reescribir estas dos ecuaciones como K1 por T menos T1, todo sobre L1 va a ser igual a K2 por T2 menos T sobre L2. ¿Sale? Y ahora, lo que el problema nos pide es calcular T, el valor de la interfase. Entonces, yo aquí, en estas dos ecuaciones, tengo esa T como un factor común. Entonces, tengo que hacer el despeje para poder encontrar el valor de T. Y tendríamos L1 está dividiendo, la vamos a pasar hacia el otro lado multiplicando. Y L2 está dividiendo, la pasamos hacia el otro lado multiplicando. Y nos quedaría L2K1 por T menos T1 es igual a L1K2 por T2 menos T. Una vez que ya lo tenemos así, podemos enviar hacer la multiplicación para que este valor de T eliminemos este paréntesis y nos va a quedar L2K1 por T menos L2K1 T1 va a ser igual a L1K2T2 menos L1K2T. Y el factor que tiene T o la parte de la ecuación que tiene T la vamos a mandar hacia el mismo lado de la ecuación. Y ya luego nada más factorizamos y nos va a quedar esta ecuación de acá abajo, que es T es igual a L1K2T2 más L2K1T1 sobre L2K1 más L1K2. ¿Sale? Y con esta ecuación nosotros podríamos calcular la temperatura de la interfase. ¿Sale? Entonces vamos a hacer un ejemplo para ya con valores pues ya con valores de nuestras variables, ¿sale? Entonces les voy a dejar de compartir esta para compartir el pizarrón. ¿Me dicen si pueden ver el pizarrón? Sí. Ok. Entonces vamos a hacer el mismo ejemplo. Son las mismas placas, pero ya con datos. Entonces vamos a darle valores a nuestras variables y vamos a poner T2 es igual a 100 grados. No, vamos a hacerlo como si fuera Zamora, 40 grados Celsius. Grados Celsius. ¿Sale? T1, supongamos que es el cuarto de su casa, que no hay nadie adentro, nadie está generando calor, no hay ningún aparato eléctrico. Entonces estaría a unos 25 grados Celsius, temperatura ambiente. Luego L2, supongamos que le pusimos un recubrimiento, vamos a ver qué recubrimientos es. Supongamos que le pusimos teja. Entonces vamos a buscar el coeficiente.
Y una teja mide más o menos como unos 8 centímetros, no, como 5 centímetros de grosor más o menos, ¿no? Que serían 0.05 metros. De ahí tendríamos L1, supongan que es la losa de su casa, esa sí es más alta, como de 20 centímetros, nos quedarían 0.2 metros. Y nos faltaría K2 y K1. No me acuerdo si aquí les dejé una tabla. No, pero se las puse acá. Sí, aquí está.